Buenos días, ¿qué tal? Estamos nuevamente compartiendo con Emilio Carrillo. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo Encantado andás? de compartir nuevamente contigo. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos nuevamente para compartir un rato de charla y en este caso hoy vamos a abordar un poquito el tema de actualidad, que ya no lo queremos nombrar porque ya lo nombran todo el día, ¿no? Pero vamos a ver un poquito el tema de actualidad y charlar un poco con Emilio desde su visión. Así que, bueno, Emilio, por donde quieras arrancar, empezamos, ¿sí? Bueno, pues antes que nada, Jorge, desear a todos que nos encontremos muy bien, Ujú. que estemos muy bien de salud y creo que la mayoría de las personas que te siguen a ti y que siguen a tu ventana, en la que ahora has tenido la amabilidad de invitarme a participar, creo que la mayoría somos conscientes de que estamos en un momento muy importante en la evolución de la humanidad. Estos no son momentos cualesquiera, son momentos importantes. Y son momentos importantes ya no solamente para conocer mejor el tipo de mundo en el que estamos, el tipo de sociedad en la que estamos, sino que sobre todo es enormemente importante en orden a reflexionar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre cada uno en particular, reflexionar sobre nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con la familia, nuestras relaciones en nuestro entorno social, nuestras relaciones con la naturaleza y con la vida, y de la misma forma elevar la reflexión a una consideración acerca de la humanidad. Esto, tal como yo lo veo, Jorge, independientemente de que está originando mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad y mucha muerte, y puede originar más, pero más allá de caer ningún tipo de miedo, tenemos que verlo desde una perspectiva consciencial como una oportunidad, una enorme oportunidad. E insisto, esa oportunidad, y te invito a que profundicemos al respecto, creo que tiene esas dos dimensiones. La dimensión con relación a uno mismo, una oportunidad de mirarse al espejo, de ver realmente cómo somos, y una oportunidad también colectiva para vernos como humanidad y decidir en conciencia hacia dónde queremos avanzar como humanidad. Parece evidente que los tiempos pasados no volverán. Hemos vivido un comienzo del siglo XXI enormemente vertiginoso, donde se han acumulado una enorme cantidad de acontecimientos muy importantes. Hay que tener en cuenta que antes de la pandemia actual ya hubo una especie de tentativas de pandemia con la gripe aviar, con la gripe porcina. Igualmente hemos vivido una crisis económica, la crisis bancaria financiera que arrancó en el 2008-2009, que ha sido una crisis financiera tremenda, muy dura, Mm. que costó muchos puestos de trabajo, que originó también mucho dolor y mucho sufrimiento a muchas personas. Y antes prácticamente de que hubiéramos recuperado el aliento de todo esto, ¡plac!, sobreviene lo que ahora estamos viviendo. Pensar que esto es por casualidad sería un error, Claro. porque las casualidades no existen. Y esta concadenación de hechos no puede ser casual. Y desde luego, como antes apuntaba, los tiempos de antes no volverán. Y permíteme, Jorge, que yo diga que no volverán afortunadamente, afortunadamente. Claro. Porque mirando para atrás, hoy estamos en condiciones mejor que nunca para comprobar que nuestra vida, la de cada uno y el colectivo humano en general, estábamos prisioneros. Ahora que estamos confinados en nuestras casas, antes estábamos prisioneros, prisioneros de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de una visión de la vida torpe que nos había deshumanizado, que nos había desnaturalizado, que nos había alejado de la verdad de las cosas, confundiendo valor y precio, confundiendo el orden natural de lo que la naturaleza y el cosmos nos enseña continuamente. Entonces, lo pasado no volverá, afortunadamente. Y nuestra esperanza, que por supuesto que tenemos que tener esperanza, no dejarnos llevar por el miedo, tener esperanza,
ha de ser una esperanza con mayúscula, no una esperanza mediocre de seguir sobreviviendo como antes estábamos, sino una esperanza con mayúscula de que seamos capaces, cada uno en su vida y entre todos colectivamente, de crear algo realmente distinto. Es una enorme oportunidad al respecto, Jorge. Sí, 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 ya lo creo porque es un poco lo que hablábamos antes de empezar, con toda este confinamiento, digamos que, bueno, tiene que ver con el cuidarse y tiene que ver con cuidar al otro también, ¿no? Se ponen en acción y en juego acciones y cuestiones vinculares que normalmente están distraídas por el accionar de cada uno en su trabajo, ¿no? O sea, normalmente no se está conviviendo todo el tiempo y ahora sí, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de uno mismo, tiene que ver con el otro que está ahí, que nos rodea, y tiene que ver con esto de lo colectivo también, ¿no? Como vos bien decías, ¿no? De una oportunidad de, bueno, entender que como decimos siempre, nada pasa por casualidad y que la oportunidad está en tratar de buscar hacia dónde queremos ir, porque hacia dónde íbamos no, evidentemente no sirve, ¿no? O sea, porque hace que unos pocos estén bien. Y eso no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Porque todos estamos acá para disfrutar de la vida, de la naturaleza y del vivir todos, no algunos pocos. Entonces, estábamos cerrados en el camino, digamos. Y por eso, como decís vos, pese al dolor, creo que hay una oportunidad y digamos, hay todo un aprendizaje de cosas que van a aparecer a partir de esto, ¿no es cierto? Efectivamente, Jorge, tenemos que, no para culparnos, no para cargarnos, no como lastre, sino como una reflexión consciente, creo que es una oportunidad de oro para constatar, para recordar que la dinámica que la humanidad llevaba y que cada uno participábamos en ella con nuestra vida cotidiana, ojo, que no se nos olvide, porque en muchas ocasiones criticamos lo de afuera y lo global, pero no somos capaces de darnos cuenta de que nosotros también estamos participando en eso que colectivamente se está dando. Y ese chapapote, por decirlo de alguna forma, esa contaminación en nuestra vida, también ha estado presente. Ha estado presente en nuestro estilo y en nuestro ritmo de vida. Ha estado presente en nuestras ansias de consumo. Ha estado presente en nuestra forma de relacionarnos con los demás, desde el dominio, desde la competencia. Ha estado presente en nuestra alimentación, sin pararnos a mirar si con lo que nos nutrimos estamos afectando y estamos dañando a otras formas de vida. Ha tenido que ver también en nuestra relación amplia con la naturaleza y con la madre tierra, todo lo que hemos implicado de tener un aire contaminado, de tener unas aguas contaminadas, el darnos cuenta que en el devenir en el que estamos convirtiendo este maravilloso planeta que es la madre tierra, para la especie humana y para otras especies la estamos convirtiendo en un infierno, en un auténtico infierno. Este es el momento de pararse y la vida nos ha parado. La vida que al final somos nosotros mismos, cada uno y colectivamente, nos ha parado. Y nos ha parado para que reflexionemos, para que recapacitemos, para que, a ser posible, recuperamos la sensatez, no con sentimiento de carga, no con sentimiento de culpa, no para flagelarnos, sino para aprender de lo vivido, aprender de la experiencia y empezar a caminar de una forma distinta. Mi esperanza es que de esta oleada distópica en la que estamos, con todo lo que estamos viviendo ahora, ocurra como con la del 2008-2009. Yo conozco muchas personas que con aquella crisis económico y financiera tan tremenda aprendieron, se dieron cuenta de cosas y han comenzado a vivir desde aquellos momentos de una manera distinta, soltando lastre de tanto consumismo, de tanto egocentrismo, de tanto egoísmo, y han empezado a vivir de un modo distinto. Aquella oleada distópica sirvió para que un número muy considerable de personas
tomaran conciencia y enderezaran su vida y su visión de la vida de una manera distinta. No tengo ninguna duda de que esta oleada en la que ahora estamos, esta oleada distópica, que es más convulsa todavía, porque ha traído consigo cosas que eran inimaginables hasta el día de ayer. Estoy absolutamente convencido, tengo una esperanza consciente, en definitiva, de que va a ser una oleada que va a servir para que otros muchos seres humanos también tomen conciencia. Es como si cada nueva ola distópica sirviera para que nuevas almas encarnadas en seres humanos, nuevos seres humanos, tomáramos conciencia y decidiéramos en compromiso con nosotros mismos empezar a vivir de una manera distinta. No tengo duda, Jorge, por otra parte, hablaremos de ello en la medida en que tú lo consideres oportuno, de que al igual que ha habido olas distópicas previas, habrá también olas distópicas posteriores, porque lo que estamos viviendo ahora traerá y tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias en una nueva recesión económica a nivel mundial, por ejemplo. Pero es que después de eso vendrán otros acontecimientos. Lo que hemos vivido en todas las dos primeras décadas del siglo XXI se va a mantener durante toda la década en la que estamos ahora, en la década de los 20. Y vamos a vivir otras nuevas oleadas distópicas. Yo diría que cada ola más cercana a la anterior, cada vez más cercana a la anterior. Y entre ola y ola, va a haber una oportunidad para que un número creciente de personas integren la experiencia, integren lo vivido y empiecen a caminar por la vida, empiecen a vivir en definitiva de una forma mucho más consciente, mucho más humana y mucho más coherente con la naturaleza y con nuestra naturaleza divina también. Con la naturaleza entendiendo como la vida del planeta y con la naturaleza divina que todos atesoramos. Cada nueva ola es una oportunidad y cada nueva ola irá conllevando que más personas vayan, entre comillas, despertando. Es no solamente una esperanza, esta es una esperanza, Jorge, consciente, porque hemos aprendido ya que los seres humanos evolucionamos en conciencia desde lo que nuestro corazón anhela, queriendo ser mejores personas, implicándonos en solidaridad, en altruismo, en cooperación, tendiendo las manos a los demás, estudiando tradiciones espirituales, aprendiendo de los maestros, claro que sí, pero también hemos aprendido, creo que sobradamente, de que cuando las noches oscuras llegan a la vida de la gente, esas noches oscuras a las que también glosó San Juan de la Cruz, son un removimiento para que nos demos cuenta de cosas que de otra forma en el entretenimiento, en la distracción alienante, en nuestro hábitat necio de confort no nos dábamos cuenta. Pues lo mismo que ocurre a nivel personal a través de esas noches oscuras, ocurre a nivel colectivo, con lo que estos acontecimientos distópicos son una gran oportunidad. No tengo ningún tipo de duda. Por supuesto que la compasión inunda mi corazón como inunda el tuyo. La compasión por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, por la muerte. Claro que sí. De la misma forma que la compasión inunda nuestro corazón cuando individualmente una persona está sufriendo por el fallecimiento de un ser querido, por una ruptura traumática de pareja, por una difícil situación económica, nuestro corazón y nuestra compasión se conmueve. Pero esa compasión y esa conmoción no nos impide ver que eso a su vez conlleva una oportunidad de conciencia y de crecimiento. Sí, lo que vale para lo individual, como análisis, como reflexión, vale como analogía para lo colectivo. Sí, si pudieras explicar un poquito para las personas que no lo conocen el concepto de distopía, que es esta sociedad distópica a la que vos estás aludiendo, ¿no? Con mucho gusto, Jorge. El término utopía es sobradamente conocido. De hecho, en el diccionario de la lengua española, el término utopía está acuñado hace mucho tiempo. Se le suele ligar a ese gran pensador y esa persona de esa profunda espiritualidad de la antigua Inglaterra, que fue Tomás Moro.
que escribió un libro que se tituló precisamente Utopía, en la que describía una humanidad ejemplar, una humanidad consciente, solidaria, que vive en armonía entre ella misma y con la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es la utopía, una humanidad ejemplar a la que queremos llegar. Se dibuja, por tanto, una humanidad ejemplar en el futuro. Frente a eso, mucho más recientemente, ha aparecido el término distopía, que es precisamente lo contrario a la utopía. Se dice que allá por finales del siglo XIX, un economista, filósofo, pensador inglés, John Stuart Mill, fue el primero que utilizó este término, que utilizó esta noción para hacer en un discurso que hizo ante el Parlamento británico. Lo cierto es que durante el siglo XX la distopía se convirtió en un género literario y empezaron a aparecer cada vez más novelas, por tanto, género literario novelado, cada vez más novelas que dibujaban la hipótesis de una humanidad futura absolutamente indeseable. Una humanidad alienada, sufriente, controlada, dominada, dormida, etcétera, etcétera. Emblemáticas obras al respecto son, sin ningún tipo de duda, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell. Y, por tanto, la distopía empieza a acuñarse desde la literatura, desde el género de ficción. No obstante, ya en el siglo XXI ha habido muchos ensayistas, muchos pensadores que han empezado a hablar de la utopía no como ficción, sino como realidad, y no como una realidad futura, sino como una realidad que estamos viviendo ahora. En el año 2014, la Academia Española de la Lengua introdujo el término distopía en el diccionario. Fíjate, en el 2014, hace por tanto 6 añitos, no tiene, está recién nacida como un término, como un vocablo oficialmente reconocido en la lengua española. Y si nos vamos al diccionario, lo que nos dice es precisamente eso, que la distopía dibuja una humanidad futura absolutamente alienada y absolutamente sufriente. Pues bien, Jorge, hace casi 2 años dirijo un proyecto que tiene como título, tiene como nombre Consciencia y Sociedad Distópica. Llevamos 2 años trabajando para percibir hasta qué punto la humanidad distópica es un futuro posible o es una realidad cierta. Y las conclusiones son muy evidentes. Es una realidad cierta. Y lo sabemos, los seres humanos lo sabemos. Sabemos que en muchos ámbitos, en la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura, en la educación, en la salud, en las tecnologías, por supuesto en la ecología y en el medio ambiente, que estamos metidos en ese contexto distópico. Y cuando surgen acontecimientos distópicos, no nos deberían sorprender, porque forman parte de esta sociedad distópica en la que nos hemos metido. Y a su vez, curiosamente, es maravilloso, porque todo tiene un sentido profundo en términos de conciencia, esos acontecimientos distópicos que son lógicos en una dinámica de una sociedad distópica que ya está instalada, curiosamente esos acontecimientos distópicos son una oportunidad para que salgamos de la distopía y nos decantemos por la utopía. Y que la utopía empiece a aparecer en nuestra vida, pero no como algo por venir, sino como algo que yo ahora decido ya convertir en mi vida. La decisión firme, el compromiso firme de que una vida utópica la voy a elaborar yo, la voy a crear yo en mi vida diaria, desde que me levanto hasta que me acuesto y también mientras duermo. Ese es el gran compromiso al que creo que estamos llamados. Y por oleadas, en la oleada del 2008-2009 con la crisis financiera, hubo gente que se dio cuenta. Esta oleada distópica que estamos viviendo ahora, habrá gente que se dé cuenta y vendrán otras oleadas. Y hay que entender que todo tiene un sentido profundo, más allá, insisto, de que nos compadezcamos por el dolor y el sufrimiento que todo esto conlleva y no justifiquemos a los que pueden estar detrás de alguna manera en todo lo que está ocurriendo, impulsándolo desde sus manos y desde sus mentes. Bien, si no querés agregar nada en particular, podemos ir a algunas de las preguntas que han hecho
nuestros oyentes Muy bien. y viendo a ver qué podemos responder, ¿no? Una de las personas pregunta cómo podemos hacer para que nuestros seres queridos que están con miedo puedan ver la situación actual de otra manera. Siempre que se trata de transmitir conciencia, siempre, da igual que sea en estos acontecimientos tan distópicos o en otro contexto distinto, la respuesta siempre es la misma. No hay otra forma de transferir conciencia que el ejemplo. El ejemplo vivo y el ejemplo directo. Tenemos que reflexionar, por ejemplo, qué es lo que sirve para educar a nuestros hijos. Cuando intentamos educar a nuestros hijos con las palabras, con los discursos, eso no sirve para nada. Todos los que somos padres lo hemos aprendido. Los discursos a nuestros hijos, desde que son pequeños, adolescentes, jóvenes, le entran por un oído y le salen por otro. ¿Qué es lo que cala en ellos? El ejemplo. No le digas cómo tienen que vivir, conscientemente, no teniendo miedo, etc. No le digas, hazlo tú y que ellos te vean. Hemos hablado de distopía, hemos compartido acerca de las oleadas distópicas que se suceden. Estamos, dicho metafóricamente, en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un huracán de gran magnitud, pero que además va creciendo y va creciendo aceleradamente. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos? Pues ponernos en el centro del huracán, situarnos en el centro del huracán. Porque en el centro de los huracanes, en el centro de los tifones, curiosamente no hay viento. La temperatura es cálida, los cielos están despejados. Es ahí donde tenemos que ponernos. Y ponernos ahí para estar en armonía, en serenidad, en equilibrio con uno mismo. Y a su vez, desde ahí sacar lo mejor de uno mismo al servicio de los demás. Y ese sacar lo mejor de uno mismo al servicio de los demás conlleva, en primer lugar, no discursos. Lo que comentábamos antes con la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, sino tus obras, tus actos, tus obras y tus actos. Eso es lo mejor que podemos aportar a todos los que podemos percibir que todavía, por el miedo, por el pánico, por la inconsciencia, por los motivos que sean, siguen ahí dando vueltas en el torbellino del huracán. Y claro, unido a ello, es fundamental que la conciencia en nosotros se convierta en real, porque si no ese ejemplo va a ser imposible. En el ámbito de la espiritualidad, Jorge, en el ámbito de la conciencia, ha habido mucha contaminación. También tenemos que reconocerlo, sin flagelarnos, sin cargarnos por culpa, pero tenemos que reconocer que también en el ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, ha habido mucha contaminación, mucha superficialidad, mucha New Age, mucho supermercado espiritual, donde la espiritualidad se ha confundido con declaraciones de intenciones, con verborrea, con prácticas absolutamente abstractas, sin ningún tipo de concreción. Estos acontecimientos nos están llamando con claridad a que situarnos en el centro del huracán significa no seguir en esa dinámica de cosas teóricas, sino llevarlo a la práctica. Ahora es el momento de vivir realmente de otra manera. Ahora es el momento de dar un paso muy importante en nuestra vida y en la vida colectiva, de que la conciencia se materialice en cada acción, en cada omisión, en cada reacción, en cada pensamiento, en cada omisión de nuestra vida. Este es el momento, es una oportunidad de oro. Y será así, para terminar la respuesta a la pregunta que me has planteado, como si nos situemos de verdad en el centro del huracán y no con discursos, sino con nuestro vivo ejemplo, podamos servir para transferir conciencia a esas personas a las que se hacía referencia en la pregunta. Bien, bien. Acá hay otra pregunta que dice que se refiere más digamos, a la gran cantidad de desencarnados que está habiendo, ¿no?
y pregunta algo así como, tratando de armarla, no la voy a leer exactamente como está porque es larga, pero tratando de armarla, pregunta algo así como qué estará pasando, si habrá algún tipo de atascamiento con la gran cantidad de desencarnados que hay, ¿no? Que bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero sabiendo que hay, o sea, yo creo que lo pregunta sabiendo de que hay muchas personas que están partiendo a contrapelo, digamos, sin ninguna enfermedad preexistente o sin ningún aviso, sin nada, o sea, de golpe, cambiando de situación, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? ¿Qué pensás de ese tema? Bien, sí, es un tema también muy interesante y merece varias reflexiones. En primer lugar, yo no tengo ni idea de lo que los acontecimientos que estamos viviendo van a llevar finalmente en enfermos y en número de muertos. No lo sé, no lo sé. Yo creo que eso nadie actualmente lo puede prever, por una razón muy sencilla, porque son abrumadores los datos que ponen de manifiesto que no estamos ante algo natural, sino que estamos ante algo artificial. Y al ser algo artificial, consecuencia posiblemente de una manipulación genética, las consecuencias no son previsibles. Claro. Si fuera algo natural, con los protocolos sanitarios, con los protocolos médicos, se podría hacer alguna estimación. Pero hoy no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de estimación porque esto no es natural, es algo generado de manera artificial. No voy a entrar en ello porque hay cantidad de información por todos sitios, no voy a entrar en ello, pero para mí personalmente me parece algo muy evidente. No sabemos a dónde vamos a llegar. Sabemos dónde estamos hoy. Hoy sabemos que en el planeta hay 1 millón de enfermos por la pandemia actual. 1 millón. Sabemos que tenemos 50.000 muertos prácticamente por la pandemia actual. Jorge, ¿tú me ves bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, vale. Sí, es que yo estoy viendo interferencias en la pantalla. Sabemos que hay 50.000 muertos por la pandemia actual. No sabemos a cuánto vamos a llegar. Pero ojo, 50.000 fallecidos no es nada, no es nada. No sabemos dónde vamos a llegar, pero con el dato de hoy, 50.000 fallecidos no son nada en comparación con las enfermedades que están todos los años recorriendo el mundo. Hay que tener en cuenta que la gripe común afecta todos los años a 1.000 millones de personas y son muchas las decenas de miles de fallecidos todos los años. Hay que tener en cuenta que por la diarrea mueren todos los años 2 millones de niños en todo el mundo. 2 millones por la diarrea. Por enfermedades curables en los países, entre comillas, desarrollados, enfermedades como el sarampión, mueren todos los años 10 millones de personas. Y sobre esos fallecimientos hay un enorme silencio. Y también en esta esperanza que debemos generar para mañana, cuando estos acontecimientos distópicos se calmen, también deberíamos abrir nuestro corazón de compasión hacia esos millones, tantos millones de personas que están muriendo fundamentalmente en países que denominamos subdesarrollados, países que denominamos del tercer mundo, están muriendo en cantidades cotidianamente, anualmente, escalofriantes. Quiero decir con esto que a la fecha de hoy, el atoramiento que, dicho coloquialmente, Sí. utilizando esa medio broma, evidentemente coloquial que tú antes apuntabas, no hay atoramiento en el tránsito porque el número de fallecidos no tiene, por ahora y afortunadamente siga siendo así, no tiene parangón con los desencarnados por las otras enfermedades a las que he hecho referencia y otras muchas. Eso por una parte. Por otra parte, cuando un ser humano, el alma encarnada en él, cuando un ser humano fallece físicamente y desencarnamos, bajo ningún concepto se produce por casualidad. Bajo ningún concepto se produce por casualidad. Es el momento. Las cosas no ocurren por azar. Cuando desencarnamos por accidente, por enfermedad,
por enfermedad crónica, por un infarto de corazón que acontece en un momento determinado y no teníamos ni idea que nos podía dar. Siempre, siempre un accidente de tráfico, siempre que fallecemos es porque corresponde, es porque ha llegado el momento. Aquí encarnados, eso nos resulta increíble. Nuestra mente empieza a darle vuelta y no quiere entenderlo. Desde el plano de luz, desde nuestro verdadero ser, desde nuestra verdadera esencia, esto es así. Nadie abandona este plano físico por casualidad. Lo abandonamos cuando corresponde, sea por accidente, por enfermedad o de la manera que sea. Con lo que las personas que están ahora desencarnando por la pandemia que estamos viviendo, no lo están haciendo por casualidad. Desde su punto, desde su perspectiva evolutiva, era el momento. Y esto nos debe llevar por fin a otra reflexión más, Jorge, que comparto contigo. Ocurrió hace una serie de años cuando aconteció aquel terremoto tan tremendo que asoló a Haití. Se acumulan tantas cosas en los últimos lustros, Jorge, que posiblemente no recordemos que Haití sufrió una debacle, un terremoto, un movimiento sísmico tremendo que se llevó por delante de un plumazo en cuestión de muy pocas horas a 270.000 personas. Eso conmovió a muchas personas en el mundo. Y yo recuerdo el estar con otras personas que nos encaminamos, enfocamos el asunto de la manera acertada que la pregunta plantea. ¿Cuánto sufrimiento tiene que ver ahí? ¿Cuántas almas desencarnadas? Imagínate, 270.000 en un puñado de horas. ¿Cuántas almas desencarnadas están yendo y se estarán yendo aturdidas, ofuscadas, confundidas en la fase de tránsito al haber desencarnado por estos acontecimientos tan tremendos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de esas 270.000 personas murieron aplastadas por terraplenes de tierra, ¿no? Qué forma tan tremenda de morir. Estos desencarnados tienen que estar absolutamente desarmonizados, tensionados, ofuscados. E intentamos realizar un contacto con ellos y lo llevamos a cabo. Y lo que percibimos, Jorge, fue todo lo contrario de lo que podíamos imaginar. Había una enorme alegría, porque todas esas almas, con independencia de que cada una había encarnado con su propósito de vida, con su propia trayectoria vital, con su propio discurrir experiencial, cada uno el suyo, pero sin embargo, antes de encarnar, fíjate qué cosa más maravillosa, lo que son los pactos de amor entre almas, antes de encarnar, habían acordado que se irían juntos, que se desencarnarían a la vez, y lo harían porque de esa forma provocarían un movimiento en la humanidad para que la humanidad se parara, para parar a la humanidad. Esta humanidad tan loca, esta humanidad que va siempre de un lado para otro corriendo, en un culto a la velocidad y en un estilo de vida absolutamente insensato, ante aquel acontecimiento de Haití, efectivamente se paró. Esa enorme cifra de fallecidos paró al mundo, sirvió para que mucha gente de una esquina a otra del planeta se sentara, se parara, reflexionara. Y eso fue un pacto de amor entre las almas que desencarnaron y que habían acordado entre ellas antes de encarnar. Cuando encarnó, cada una tuvo su vida, su trayectoria, sus experiencias, pero habían pactado el irse a la vez. Yo no descarto de que las almas que están ahora yéndose, sobre todo y en mayor número en Italia y en España, ¿no?, que entre los dos suponen prácticamente el 50% de los fallecidos que hay en el planeta, que se están acumulando en estos dos países, sean también consecuencia de un pacto de amor para contribuir a que lo que estamos viviendo sea realmente una oportunidad, que no pase como un acontecimiento distópico más que quede en el olvido, sino que sea una oportunidad de reflexión, de conciencia, de recapacitación y finalmente de compromiso de cada uno consigo mismo para empezar a vivir de una manera distinta y de una manera más consciente, Jorge. Bien, hay otra persona que pregunta ¿por qué tenemos que ser tan hijos del rigor y que se necesita esta envergadura de acontecimientos para aprender? ¿Por qué no naturalmente no aprendemos, ¿no?
por qué cuesta tanto que el ser humano, al estar encarnado y en comunidad, le cueste tanto darse cuenta y tenga tan naturalizado cosas que lo llevan hacia otro camino, digamos, ¿no? Bien, hace un ratito compartíamos que los hechos distópicos, las noches oscuras que glosó San Juan de la Cruz en su maravilloso poema así titulado, Noche Oscura, las noches oscuras son realmente una oportunidad para crecer. Es por eso por lo que Juan de la Cruz lo llama «Oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada». Él se da cuenta del papel de la noche. Y la pregunta que se plantea es absolutamente razonable. ¿Y por qué necesitamos las noches? ¿No podría ser de otra manera? ¿No podríamos crecer, no podríamos despertar, no podríamos salir de esta dinámica alienante, no podríamos tomar conciencia a través de los días luminosos y no de las noches oscuras? Recuerdo una canción de ese gran cantautor cubano, Silvio Rodríguez, que tiene como título El elegido. Una canción bellísima en música y en letra que compuso en el año 1969. Y en esa canción habla de un ser de otro mundo, como tú y como yo, como todos los seres humanos que estamos aquí, pero no somos de este mundo. Y que al llegar a este mundo, cuando llega aquí, la canción es graciosa porque dice, cuando decide bajar a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, cuando ese ser encarna aquí, en la canción se dice que se da cuenta enseguida, quizás por eso es el elegido, porque se da cuenta enseguida de lo que a los demás nos cuesta más trabajo darnos cuenta, él se da cuenta enseguida de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. No se puede expresar de una manera más clara. Aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y volvemos a la pregunta que ha formulado este amigo o amiga. ¿Y por qué tiene que ser así? Muy sencillo, porque tenemos una mente desbocada. No hemos sido capaces, no somos capaces todavía de educar a nuestra mente para que vea la realidad. Nuestra mente todavía funciona en la dualidad, en lo blanco y en lo negro, en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en lo negativo. No somos capaces de educarla para que trascienda los opuestos y vea la unicidad que hay detrás de los aparentes opuestos. Todavía no lo hemos conseguido. Y como todavía no lo hemos conseguido, nuestra mente ve las cosas en la dualidad. Y curiosamente, como consecuencia de lo mal educada que la tenemos, donde enfoca la atención no es en lo que ella llama positivo, sino en lo que ella llama negativo. Es ahí donde enfoca la atención. El ejemplo que me gusta poner es la salud y la enfermedad. Cuando estamos sanos, ¿quién se acuerda de que está sano? ¿Quién es capaz de sacarle jugo consciencial a la vida desde la salud? Levantándose por la mañana, agradeciéndose a sí mismo y agradeciendo a la vida esa salud, abriendo la ventana, dando gracias a la naturaleza, a la madre tierra y al cosmos de la salud que dispone, empezando el día y desarrollando el día, poniendo esa salud y esa energía al servicio de los demás y al servicio de sí mismo. ¿Quién hace eso? No, cuando estamos sanos no nos acordamos que estamos sanos. Claro. La mente no lo computa. Necesitamos ponernos enfermos, que entonces sí que no olvidamos ni un solo momento del día, aunque sea un simple resfriado, no olvidamos que estamos enfermos. Necesitamos ponernos enfermos para acordarnos de lo importante que es la salud. Entonces sí, cuando estás enfermo, lo que te acuerdas de la salud, lo que valoras la salud, ¿hasta cuándo? Hasta que sanas. En cuanto que sanas, lo vuelves a olvidar. La mente funciona en la dualidad porque no somos capaces de educarla. Al funcionar en la dualidad, enfoca lo negativo, deja a un lado lo positivo. Y es por eso precisamente, debido a ello, por lo que no podemos sacar jugo de los días luminosos, porque los días luminosos cuando los tenemos delante es como si no estuvieran.
Y lo que nos sirve desde un punto de vista de nutriente, de experiencia, son las noches oscuras. Es así de simple. ¿Que puede ser de otra manera? Claro que sí. Yo os invito a todos, me invito a mí mismo a que sea de otra manera. Pero indudablemente en el aquí y ahora es así. Claro, claro. ¿Y qué cosas podríamos indicar como tips para que uno pudiera no tener que llegar a esto? Porque me vino a la mente una frase de Carl Gustav Jung que decía que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar al hombre, ¿no? Y es así, ¿no? Es llamativa, pero es así, ¿no? Y ¿qué tips podríamos, porque eso también creo que forma parte del despertar, ¿no? Porque es cierto, uno tiene naturalizado que va a estar bien, naturalizado que hoy va a salir el sol, ¿no? Naturalizado que todo anda como anda y no es así, porque podría haber, dentro del equilibrio que hay en el universo, y que es un equilibrio maravilloso, y del cual no tomamos conciencia muchas veces, podría cualquier cosa alterarse, no sé, que simplemente se altere una roca y tome destino hacia la Tierra, o sea, podría ser una catástrofe, pero nosotros no lo pensamos, ¿no? Es como que está en el nivel de inconsciencia que tiene la mente, que no... Entonces, ¿qué tips podríamos tirar, ¿no? Como para despertar, para ayudar en el despertar a estas cuestiones, ¿no? Que uno lo valore, que se dé cuenta, ¿no? Este comportamiento mental, emocional que estamos compartiendo en estos momentos, Jorge, está tan asentado en el ser humano, está tan asentado en cada persona en particular y en la humanidad como colectivo, que la única forma de que esto sea de otra manera es llevando a cabo una auténtica revolución. No hay otra manera, se necesita una auténtica revolución. En el contexto exacto de lo que significa revolución, que es la conjunción de dos palabras, re y evolución, re y evolución. Es imprescindible para que veamos la vida como realmente es, para que salgamos de estas dualidades, para que salgamos de esta necesidad de las noches oscuras para crecer en conciencia, para que vayamos entrando en otra dinámica radicalmente distinta, es imprescindible impulsar una reevolución. Es decir, una revolución en conciencia de cada uno y colectivamente. Pero la revolución en conciencia tiene que empezar por cada uno. Las revoluciones políticas, entre comillas, que han servido para lo que han servido, a la vista está que no para demasiado, las revoluciones políticas se hacen de fuera, por fuera. Intentamos cambiarlo de fuera. A la vista está a dónde hemos llegado actuando de esa manera. La revolución en conciencia significa una transformación interna de cada uno, hacia adentro. Y al transformarnos internamente, provocar esa revolución colectiva, sabiendo que la transformación verdadera es una ventana que se abre desde dentro, no se abre desde fuera, es una ventana que se abre de adentro hacia afuera. Y esa es la labor que tenemos delante en estos momentos. Cuando tú me preguntas por esos tics que tenemos ahí, que tenemos que cambiar, que tenemos que variar, son los tics que tenemos cada uno de nosotros que han hecho que mentalmente estemos enfermos, porque tenemos psicológicamente una grave enfermedad. Tenemos una grave enfermedad porque el ego, nuestro pequeño yo, la personalidad, no lo que realmente somos, que es imperecedero, que es eterno. No, ese pequeño yo, eso que dice nuestro pasaporte, eso que dice nuestro documento de identidad, ese tal Emilio Carrillo que dice mi documento nacional de identidad, creemos que somos eso. Nos hemos confundido con eso y vivimos creyendo que somos eso. Eso estrecha nuestra mirada, estrecha nuestra perspectiva y provoca finalmente cosas tan curiosas como estas que estamos comentando de necesitar las noches oscuras para evolucionar. Si emprendiéramos un camino de vida distinto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y también en nuestro sueño mientras que dormimos, si emprendiéramos un camino de vida distinto,
eso también se transformaría. Nuestra mente se limpiaría, nuestra mente se serenaría, empezaríamos a ver la realidad de las cosas y todo cambiaría. Son esos ojos nuevos que se necesitan para un mundo nuevo y para ver también ese mundo nuevo. Pero ese exige una transformación íntima de cada uno. Ha llegado el momento, Jorge, lo comentaba ahora y lo vuelvo a decir, lo comentaba hace un momento y lo vuelvo a decir ahora. Ya está bien de tantas declaraciones de intenciones, ya está bien de tantas prácticas etéreas, de conformarnos con cosas muy vagas. Tenemos que ir al grano de la vida de cada uno. Claro. Además lo tenemos a nuestra disposición, lo tenemos a nuestro alcance. Es lo más sencillo. Es imposible que dejes de necesitar las noches oscuras si vas por la vida intentando competir con los demás. Si vas por la vida intentando tener razón, si vas por la vida intentando convencer a la gente, si vas por la vida intentando controlar, intentando imponer, intentando dominar en tu ámbito personal, en tu ámbito familiar, en tu ámbito laboral, en tu ámbito social, tienes que salir de esos barrotes que te están aprisionando psicológica, mental y emocionalmente. Tenemos que salir de los barrotes de esta sociedad superflua del consumismo. Ya está bien. La realidad es que necesitamos poco y lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. Vivir con austeridad, medir en el justo medio, con sentido común, no en este absoluto disparate que nos hemos metido de que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho. Esto hay que abandonarlo si queremos limpiar nuestra psicología, nuestra mente y nuestras emociones y empezar a ver la realidad. Hay que empezar a percibir que no existen las casualidades, que todo tiene un sentido profundo, que cuando desencarnamos es porque corresponde, cuando llega cualquier cosa a nuestra vida es una oportunidad para crecer, que los sapos que aparecen en la vida de las personas como si fueran en los cuentos infantiles, no tenemos que rechazarlos, sino abrazarlos y besarlos. Y entonces veremos que ese sapo es un príncipe, una princesa, es un regalo para nuestra vida. Será así, percibiendo la grandeza que los sapos tienen en nuestra vida, como iremos saliendo de estas falacias en las que nos hemos metido. Será a través de una vida en que nos demos cuenta que lo importante no es el qué, sino el cómo vivimos el qué. Ahí está la grandeza de la experiencia. Si el tema no está en el qué, la salud, la enfermedad, estoy sano, estoy enfermo, si la grandeza es sacarle jugo a ese qué, y cuando está sano, sacarle jugo a la salud, el cómo vivo el qué, y cuando estoy enfermo, sacarle jugo a la enfermedad, el cómo vivo el qué, el darnos cuenta de que no hay problemas, que todos son experiencias, oportunidades, el darnos cuenta de que las dudas no son una maldición, la gente no quiere tener dudas, pero las dudas son maravillosas porque nos ayudan a crecer, siempre que no nos paralicen, claro, siempre que las activemos y sean un acicate, sean un factor de impulso para preguntarnos, para buscar, para encontrar. Y podría seguir, Jorge, porque el listado es inmenso, pero son todas cuestiones muy prácticas, son cuestiones muy cotidianas, son cuestiones del día a día. Cambiar la vida por completo desde la compasión, desde la solidaridad, desde la cooperación con los seres humanos, con las otras formas de vida, teniendo una vida más sencilla, una vida más calmada, una vida más genuina, una vida más humana. Es así, como nos iremos quitando tantas cosas raras, tantas interferencias que tenemos ahí, y llegará el momento en el que los días luminosos nos aportarán toda la conciencia, mucho más conciencia todavía que las noches oscuras. Pero para eso tenemos que acometer una revolución que será colectiva, pero que pasa primeramente por una revolución de cada uno en su interior. Sí, muy claro. Y bueno, y a eso estamos comprometidos, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo de hacerse el sonso y no querer esquizarse en las cosas. Ya acá está puesto de manifiesto un montón de caminos para dejarse de embromar con toda esta pavada que se ha generado, y es verdad, ¿no? Es verdad, pero bueno, esperemos que con estos videos y con estas charlas podamos aportar lo suficiente como para que todos nos vayamos dando cuenta, porque ojo que nosotros mismos, conversando, también uno
va sacando y nos vamos dando cuenta de cosas con la conversación, ¿no? Y nos ayuda a nosotros mismos esto que vamos hablando, ¿no? Pero es cierto que hay tantos años de estar metidos en este sistema y que hay muchos que lo sustentan, ¿no? Porque es una forma de tenerte adormecido en un punto, ¿no? Que bueno, cuesta salir. No preocuparse porque no me doy cuenta de hoy para mañana, no. No te vas a dar cuenta de hoy para mañana, ¿no? Pero sí empezar a ver estas pequeñas cosas, ¿no? Empezar a prestarle atención al otro, a prestarle atención a las necesidades del otro, a salir un poco de sí mismo, ¿no? Esto que venís evocando, y que además te va a hacer sentir bien, ¿no? Porque también, ojo, que hay toda una cuestión sobre que tiene que ver con la educación, sobre que vos las cosas las tenés que hacer porque hay que hacerlas y no disfrutar prácticamente, ¿no? Sino hay que disfrutar de lo que yo hago bien por los otros. Hay que decir, qué bueno, qué bien que hice esto por tal, ¿no? Porque hay en algunas conciencias que yo conozco que hasta eso genera culpa, ¿no? No, yo no tengo que disfrutar por lo que... No, no, sí disfrutar, ¿no? Y les cuento a los que están escuchando que hoy vamos a abordar el tema de la Constitución Septenaria del Ser Humano, que dada la realidad y la propuesta de Emilio, nos pareció mejor abordar este tema. Pero en un punto cuando vos hablabas me hacía acordar, yendo al tema de la Constitución Septenaria, ¿no? Me hacía acordar a esto que vos decías de que en un punto, no lo vamos a desarrollar hoy, ¿no? Pero esto de que vos decías que en un punto iba a llover, digamos, esa parte del yo superior en uno cuando uno pudiera tener una cierta apertura, y ya lo vamos a explicar cuando tratemos este tema, ¿no? Pero era también, así en pocas palabras, dejarse imbuir por nuestra parte álmica, ¿no? Dejarse que eso lloviera sobre nosotros. Pero bueno, para eso hace falta todo un tema, un proceso, ¿no? Pero me hizo acordar un poco esta conversación y esta última parte a eso que vos proponés cuando hablas de eso, ¿no? Del tema de la Constitución Septenaria. Así que ya lo abordaremos en el próximo encuentro, pero bueno, creo que con esto es suficiente como para empezar, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. No sé si te queda algo en el tintero como para seguir aportando, si querés decir algo más. Pues por mi parte, Jorge, simplemente retomando lo que ha sido una de tus últimas reflexiones, efectivamente todo esto además que estamos compartiendo, esa autotransformación interna, que es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás, y porque significa sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de la vida y de los otros, esa reflexión que tú hacías acerca de que además de esa manera es como realmente disfrutaremos de la vida, pero realmente disfrutaremos de la vida, porque estaremos poniendo en valor lo que somos, estaremos poniendo en valor nuestro verdadero ser, las cualidades de nuestra alma, y en nuestro interior la felicidad es el estado natural, es lo que somos, y la felicidad es nuestro estado natural. En la medida en que vayamos viviendo en coherencia y en consistencia y en consciencia con eso que somos, esa felicidad llenará nuestra vida. Y no será una felicidad del sentirse bien en el sentido de ese término anglosajón que se ha puesto de moda de to feel good, el sentirse bien pero por lo de fuera, ¿no? El sentirse bien porque más o menos las cosas me vayan bien, porque emocionalmente más o menos las cosas las digiero. No, no, no. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Ese disfrute, ese gozo, esa felicidad es íntima, no depende de lo de fuera. Es un salto cuántico cuando hablamos de felicidad. No tiene nada que ver con la felicidad en minúscula. Estamos hablando de algo radicalmente distinto. Y ese algo radicalmente distinto, por supuesto que puede llegar a nuestra vida. Estamos llamados a que llegue a nuestra vida. A veces yo he hecho una pequeña broma en algunas charlas, Jorge, porque digo, Dios es yo. Como decía el sabio sufí Al-Haral, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando doy un salto sobre mi pequeño yo
sobre ese carnet de identidad, sobre eso que dice el pasaporte, sobre eso efímero e imperecedero, cuando empiezo a darme cuenta de que soy más, se produce la unificación entre el Dios que es yo y yo que soy Dios, porque me he dado cuenta y empiezo a vivir en lo que realmente soy. Cuando eso sucede, cuando avanzamos, no hay por qué llegar al final. Cuando vamos avanzando en ese camino, que es una auténtica vuelta al hogar, la vuelta al hogar del hijo pródigo, cuando vuelve al padre, esa auténtica vuelta al hogar, en la medida en que vamos volviendo al hogar, lo que tú dices acontece. Acontece ese estado cada vez mayor que los hinduistas llaman chanti, una profunda paz interior. Acontece eso que los budistas llaman ananda, un estado de bienaventuranza. Acontece lo que los cristianos llaman la gracia, un estado de felicidad íntima. Eso es así. Y lo he querido rescatar de tus reflexiones, Jorge, porque ha sido importante. No por casualidad ha aparecido en tu boca ya en este tramo final del vídeo. No estamos llamados a un camino de masoquismo. Cuando hemos hablado, cuando he compartido acerca de esos tics que tenemos que ir dejando, cuando he compartido acerca de esa reevolución, que seamos conscientes de que eso no es un camino de espinas. Tiene que ver con una revolución y claro, eso significa terminar con hábitos, cortar con inercias. Y eso a la mente le puede parecer complicado. Realmente no lo es, porque es vivir en consonancia con lo que somos. Y desde luego, lo que vamos a empezar a percibir inmediatamente es ese disfrute, es ese gozo por la vida, y llegará un momento en el que nos preguntemos, ¿cómo podía yo estar antes de otra manera? Y nos daremos cuenta que lo que hacíamos antes no era vivir, era sobrevivir. Y habremos pasado a un nuevo estado de conciencia donde efectivamente, finalmente y por fin, vivamos la vida como de verdad la vida es. Así que me ha parecido muy oportuna esa reflexión última y perdona que me haya extendido un poco más el vídeo a propósito de ella. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, Emilio, seguiremos en contacto, seguiremos con estas charlas y esperemos que les sirva a muchas personas y a nosotros mismos, ¿no? Para ir creciendo y para ir conquistando estas cosas que son tan interesantes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto, seguimos por privado nosotros. El agradecimiento es mío, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio, gracias.